Muy buenas tardes, don Iván. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, querido Ricardo? ¿Cómo ¿Qué andas? tal? Muy bien, me voy a ubicar aquí un poco la cámara. Oye, ¿se me escucha, se me oye, se me ve? Sí, se te escucha perfectamente, se te ve de maravilla, estupendo. Genial, pues nada, darte pues muy buenísimas tardes desde España. Queda un minuto literalmente para la hora acordada y bueno, pues agradecerte la puntualidad, agradecerte Genial. muy mucho por tu participación, Iván. Y bueno, solo me caben a priori pues palabras de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento por ese curso que nos regalaste, que ya como te comenté por privado, y yo que llevo unos cuantos hechos desde mi licenciatura en psicología, pues perfectamente podría ser de pago y no barato, de hecho. Así que sí Genial. que te agradezco de corazón ese conocimiento exhaustivo y que viene de tu experiencia y profesionalidad que nos regalaste en un fin de semana, ¿vale? Así que nada, empezando por ahí, sí que quería ahora que tengo la ocasión y te tengo enfrente, pues trasladártelo. Pues muchísimas gracias y es un placer bueno, tenerte a ti y todas las personas que os unisteis el fin de semana y que pudieseis tener, pues, un starter, una prueba o una degustación de lo que es la hipnosis y la hipnoterapia y así poder llegar a más personas y que cada persona decida, pues, si esto es una herramienta útil en su trabajo o en su vida. Así que muchísimas gracias también por invitarme y un placer estar aquí. No sé si tú me oyes bien también, comprobar contigo que me oyes y se me ve, Sí, porque me ve un poco sí. amarillo, en la foto. Sí, yo te veo bien. Sí, yo te veo bien. Quizá sea yo el pálido, Iván? Y Ok, por eso se hace el contraste. Pero bueno, muy bien, eh, muy bien. yo te oigo y te veo perfecto. Vale, voy a bajar un poquito la luz porque Ok. Ujú. de luz, quizás un poquito mejor, ¿no? Se me Sí, ve sí, más rosado, más más rosado. rosado. Yo creo que si no me da el sol no puedo arreglarlo, así que me quedo tal cual. Bueno, y tú estás en España, que por lo menos ahí Sí, de vez en cuando sale el sol, ¿no? aquí, aquí continuamente, Iván, quizás demasiado. Yo de hecho soy del sur, así que nada, apenas hace ahora un poco de frío. Así que nada. Bueno, Sí que bueno, Iván, trasladarte que resoné contigo, primero en el tema de la psicología y luego me pareció escuchar también que habías hecho tus pinitos en la psicología del deporte, disciplina en la que yo tengo un máster. Así que qué pues bien. resonó esta información muy mucho igualmente contigo. Y bueno, me interesa personal y profesionalmente el tema de la hipnoterapia, porque bueno, si te has pasado por mi canal y demás, verás que a mí igualmente me apasiona todo lo que es la nueva medicina germánica, etcétera. Y sí que veo un pilar potente, lo que sería tu disciplina, focalizado a lo que es el tratamiento propiamente dicho o el inicio de una terapia. Me encantó, me pareció magistral algunos ejercicios que te vi de tema, pues, línea de tiempo, tratando con algunos voluntarios, ese cambio de creencias, esa visualización, esa mentalización, esa hipnosis, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues ahora me encantaría profundizar en todas estas cuestiones con tu beneplácito, por supuesto, Iván. Por supuesto, pues ya te digo que yo estoy preparado para ayudar y profundizar en cualquier tipo de duda o consulta. Son ya pues 11 años que llevo dedicado a esta área muy específico de hipnosis e hipnoterapia, aunque también, bueno, pues tengo formación, como bien has dicho, en psicología del deporte, formación reglada universitaria, ya que, bueno, pues la formación en hipnosis e hipnoterapia pues a veces deja un poco que desear lo que es la formación reglada universitaria. Entonces, bueno, pues combino un poco las dos, la arreglada con aquella que he tenido que buscarme la vida para encontrar los recursos para aprender más. Qué bueno, Iván. Pues nada, sin demorarnos más, señoras, señores, Iván Lentijo para uno plural. Iniciamos nuestra entrevista, Iván. Primeramente, me gustaría preguntarte por cómo llega Iván Lentijo a lo que es la hipnoterapia integrativa. Bueno, pues la verdad es que
digamos que va por partes. Hasta la hipnoterapia integrativa yo lo dividiría en tres partes. Primero lo que es la hipnosis, cómo llego a la hipnosis, luego cómo llego a la hipnoterapia y luego cómo llego a la integración, o sea, de la hipnoterapia integrativa. Digamos que la parte de lo que es la hipnosis tiene mucho que ver con el desarrollo de la mente, del poder mental y de la capacidad que tiene una persona pues para dirigir su vida a través de controlar la mente, por decirlo así. Yo soy un fiel creyente del poder y la capacidad que tenemos en nuestros pensamientos para donde dirigimos esos pensamientos vamos a crear lo que tenemos en nuestra vida. Entonces yo eso, tanto en mi intuición como en mis lecturas, antes de dedicarme a la hipnosis, yo ya sabía que tenía mucho que ver todo eso, el poder de los pensamientos para conseguir o ser quien quieres ser en la vida. Entonces, lo primero que llegó a mí antes de la hipnosis fue el coaching, de hecho, porque era aquello de cómo lograr a conseguir ciertos objetivos. Entonces, antes de la hipnosis llegó el coaching a mi vida, que fue muy útil. Sin embargo, me faltaba todavía el área de profundizar un poco y conocer el poder de la mente subconsciente. Es decir, cómo se instalan esas creencias en la mente de la persona, cómo nos instalan toda la información y nos llegamos a convertir en quienes somos a día de hoy. Pues todas esas creencias familiares, de los profesores, de los amigos, el entorno, incluso el país en que vivimos, pues todo influye a ser quienes somos hoy. Entonces, después del coaching llega la hipnosis a raíz de un show de hipnosis que vi en un espectáculo en Chipre, donde, bueno, pues además de mi intuición de saber que la mente tenía mucho que ver en la vida de una persona para ser quien quiere ser, pues ese día que yo vi un espectáculo en Chipre, viendo a un hipnotista bastante estereotípico, hipnotizando y manifestando su poder sobre las personas, me llamó muchísimo la atención y quise investigar qué es lo que sucedía a esas personas que estaban hipnotizadas en un espectáculo. Entonces me di cuenta que muchas de esas personas lo único que sucedía era que tenían una gran capacidad para imaginar lo que el hipnotista les decía. Al igual que hay personas, o en ese día había personas que no subían al escenario por diferentes razones. Una de las razones es que las personas en el escenario eran capaces de imaginar y sentirlo como si fuera real. Eso lo descubrí después y eso me apasionó, ese concepto de imaginas algo y hay personas que lo sienten y lo viven como si fuera real, mientras que hay otras que no tienen esa capacidad. Entonces eso fue lo primero y a partir de ahí ya me metí con el área terapéutica. Entonces, ok, si eso se puede hacer un espectáculo, ¿cómo se puede aplicar esto en todo lo que es el área de la terapia? Pues en cualquier área terapéutico, que son muchos. Entonces ahí empecé a mirar también por internet y descubrí un mundo que era totalmente desconocido de aplicaciones de la hipnosis y sobre todo en el mundo americano, que había mucho más desarrollo de cómo la hipnosis se aplicaba en casi cualquier área terapéutico. De hecho, la pregunta sería, ¿en qué no se puede aplicar la hipnosis? Más que en qué se puede aplicar. Entonces, esa segunda descubrimiento de conocer, vale, la hipnosis puede hacer esto en el espectáculo, o que hay escuelas en Estados Unidos donde lo aplican a la terapia, cojo un avión y me voy allí. Entonces, eso fue lo segundo que hice, coger un avión e irme a lo que supuestamente es la meca de la hipnosis y la hipnoterapia que está en California. Y eso, a partir de ahí, del año 2011-2012, ya empecé a integrar muchos tipos de hipnosis e hipnoterapia, coaching, en lo que empecé yo ya a practicar, a utilizar las sesiones, y ahí viene la integración o la parte integrativa. Después de toda la experiencia, después de todas mis formaciones, después de todo este bagaje de 11 años, entonces, ¿cómo integro todo lo que he aprendido en algo que es fácil de entender, fácil de utilizar y que yo me siento cómodo con ello? Porque hay cosas las que a lo mejor no me siento tan cómodo en determinados tipos de hipnosis y de ahí surge la hipnosis e hipnoterapia integrativa en ese viaje. Qué bueno, Iván. Y me sorprende eso, que
el cómo, ¿no? El cómo vas directamente a la fuente sin dudarlo, ¿no? Como cuando comentaste que te mudaste a tu actual tierra, un hombre de hechos y de materializar esos hechos. Iván, me apasiona esa faceta tuya. Y bueno, toda esta experiencia que has recabado de, pues, eso, más de 11 años, ¿no? Literalmente que llevas aplicando este método. Me gustaría preguntarte, Iván, por qué base, y aunque ya has dado algunas pinceladas, por supuesto, pero qué base concreta más llevada a tierra y efectividad encuentras en la hipnoterapia en el ámbito terapéutico, Iván. Bueno, pues hay, digamos que dos tipos de efectividad o prueba, por decirlo así. Una, la que es la evidencia científica, que es la que podemos encontrar cientos de papeles científicos a través de una herramienta que es fantástica, que es Google Scholar, y que muchos de esos papeles científicos están en el idioma inglés. Entonces, quizás en el idioma castellano-español vamos un poco retrasados, tanto en investigación como quizás en la práctica de la hipnosis y la hipnoterapia. Entonces, aquellas personas que tengan esa mente un poco más académica y que quieran ver estudios y estudios en laboratorios y en control, pues ahí tienen toda esa evidencia. Entonces, esa es una parte. La otra parte es la que yo me baso más, que es la experiencia de campo, tanto a nivel personal como a nivel de compañeros, de intercambio de casos que se nos presentan y cómo, bueno, pues las personas van a través de herramientas muy prácticas cambiando en la forma de ver situaciones del pasado, cambiando en la forma de sentir. Entonces hay un campo que nosotros vemos que es experimental en el día a día, que pues nos demuestra de la rapidez que se pueden hacer cambios incluso en segundos a veces. No es que todo sea en segundos, pero a veces, si se aplica la misma forma que una persona pues adquiere un miedo a través de un shock emocional en un momento, pues se puede hacer el reverso, es decir, a través de otro shock emocional, a través de hipnosis, pues revertir ese miedo o esa fobia. Uh -huh. Entraremos en esa parte más en profundidad en la entrevista porque, bueno, me encantaron varios puntos y ese concretamente es uno de ellos por el que te quiero preguntar ahora en lo que es el cuore. Y una de esas partes igualmente que me apasionó fue el tema de la limpieza emocional. Iván, me gustaría saber en qué consiste y cuándo aplicarla o cuándo se debería aplicar lo que es una limpieza emocional. Yo en mi experiencia me he encontrado a muchas personas que al final lo que sufren es muchísimo estrés y llega un momento donde ese estrés es como se va acumulando y llega un momento que hay una gota que colma el vaso y ese vaso, el agua se desparrama. Pero hay veces que algunas personas siguen llenando el vaso, siguen llevando el vaso y llega un momento que ese vaso no se vacía. Otras personas sienten como que la vida han sufrido tantas situaciones que sienten dentro traumático, te das cuenta que las personas hablan muy metafóricamente, como es que siento como si fuera una olla a presión que va a reventar por algún lado. Entonces, ¿en qué nos basamos a la hora de utilizar la limpieza emocional? Nos basamos en que para poder instalar algo nuevo, llamémoslo creencias, llamémoslo una forma de sentir, llamémoslo energía, dependiendo de la creencia de la persona. Tenemos que sacar todo lo que hay ahí y vaciar ese vaso, vaciar ese volcán, vaciar todo lo que sea necesario y dar un espacio a la persona para que suelte todo lo que sea necesario. Y ahí la potencia de esa herramienta es el silencio. Es decir, ¿cuántas veces tenemos nosotros en nuestra vida la oportunidad de soltar sin ser juzgado, de decir todo lo que sea necesario, llorar, gritar, reír o simplemente no hacer nada para que la persona diga, este es tu momento, y tú guíes a la persona y digas, mira, ahora es tu momento de soltar y abrir esa olla a presión, estás en buenas manos. Y a partir de ahí, pues a través del proceso de comunicación con la mente subconsciente, soltar cualquier tipo de negatividad, cualquier tipo de emoción negativa y traer sobre la mesa lo que sea necesario para trabajar con ello. Pues excelente, Iván.
cristalino en esa parte. Otra de estos elementos, ¿no? que te comentaba y del que tú pues has hecho mención ahora igualmente, creo que puede ser lo que era el colapso de anclaje, ¿no? Ese momento en el que, ese milisegundo, ¿no? En el que se puede codificar un miedo a través de un shock. Y me apasionó porque lo ligo mucho a lo que es ese resentir, ¿no? Quizás de la bioneuromoción o la descodificación, esa reinterpretación de esa memoria y no reinterpretación, sino un cambio fisiológico incluso, ¿no? Como tú nos trasladabas. Me gustaría llevar esto a tierra con algunos ejemplos y cómo se realiza exactamente, ¿no? ¿Qué base tiene? Me gustaría desgranar esta parte que me pareció súper interesante, Iván. Vale. Bueno, en esta parte tú córtame si ves que me alargo demasiado, porque podríamos estar una hora solo hablando de la potencia y la utilidad de los anclajes, tanto, bueno, en terapia, vamos a decirlo así. Porque los anclajes es una herramienta, bueno, originalmente muy expandida a través de la programación neurolingüística. Sin embargo, realmente los anclajes y el colapso de anclajes que ahora explicaré, realmente es la terapia en sí. Muy básicamente, muy a grosso modo, ¿en qué consiste un anclaje o un colapso de anclaje? Bueno, pues una persona se siente de una manera en una determinada situación y le gustaría que eso fuera diferente. Digamos que hay una fórmula mágica. Es decir, una persona cuando llega después de trabajar tiene una sensación de aburrimiento, de cansancio, de estrés o de soledad que le hace abrir el frigorífico y comerse todo lo que hay o acabar con la barra de chocolate. Entonces ahí esa persona a base de repetición va anclando, es un condicionamiento clásico, va anclando, tengo esta emoción, sucede esto, me siento así, por consiguiente tengo esta reacción. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Tú te has anclado eso. ¿Cómo podemos romper ese anclaje? Pues cambiando la fórmula. Es decir, si la fórmula es cuando llego a casa me siento cansado y necesito una recompensa, por consiguiente abro la nevera y me como todo el chocolate, es ahora me gustaría que cuando llegue a casa y me siento cansado, no haga esto, sino que haga otra cosa diferente. Entonces, ¿cómo te gustaría sentirte y qué te gustaría hacer en vez de lo que está sucediendo ahora? Es decir, cambiar esa fórmula de esto es lo que sucede ahora, esto es lo que me gustaría. Así es como me siento ahora, sin embargo, así es como me gustaría sentirme, ¿vale? Pues ahí digamos que serían dos anclajes. Uno que sería el negativo que quieres cambiar, me siento así, por consiguiente reacciono así. Y otro que es el positivo, el que te gustaría tener más a menudo, que es me gustaría sentirme así y reaccionar o comportarme de esta forma. Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí estamos activando varias partes del cerebro donde está esa información. Una está la información del anclaje negativo, que es el que repites más a menudo, y en otra parte del cerebro está la información neuronal con el recurso que necesitas en ese momento. Pero a lo mejor no sabes cómo comportarte en el momento cuando llegas a casa y en vez de abrir la nevera tienes esa compulsión de costumbre, te gustaría tener control, te gustaría sentirte de forma diferente, te gustaría ser, en vez de abrir la nevera, poder ir a beber un vaso de agua o ir a caminar. Entonces, ¿qué necesitas para ir a caminar? ¿Qué necesitas para beber un vaso de agua? Pues necesito tener calma, tener control, tener seguridad, tener motivación. Muy bien. Pues, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que no lo tienes en ese momento, pero tú tienes la motivación para levantarte todos los días e ir a trabajar, sea la que sea, que tienes que pagar tener la tranquilidad de ser capaz de beber un vaso de agua. Muy bien. ¿En qué momento sientes en tu vida la tranquilidad? ¿Cómo es esa sensación? Es decir, vamos a buscar en la vida de la persona esos momentos donde tiene ese recurso, pero no sabe utilizarlo cuando lo necesita. Y ahí es donde se produce ese colapso de anclajes. Y llevamos un recurso en la vida de esa persona al momento donde lo necesita. Y básicamente en terapia
todo es así, tanto si hacemos regresiones como si hacemos cualquier tipo de herramienta terapéutica, es llevar los recursos que necesita esa persona, buscarlos en su vida o en otra área de su vida, en otra persona, y llevarlos al momento del problema para colapsar ese anclaje negativo. Y eso es básicamente, bueno, te puedo dar varios ejemplos. Ayer, de hecho, uno muy claro, porque trabajé con una persona que tenía un miedo a volar. Pero realmente no era el miedo a volar, sino era un miedo a perder el control. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? La fórmula en este caso es, cada vez que el avión acelera, tengo miedo a perder el control. Ese es el anclaje negativo que tenía la persona. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Vale? Vamos a cambiar esa fórmula. Ahora, cada vez que acelera, estoy conduciendo mi coche y a lo mejor acelero un poquito y sé que estoy llegando al límite de velocidad. Es decir, es una sensación que me siento cómoda con ella, pero no es un miedo, aunque sea irracional. De hecho, es más peligroso montar en coche que montar en avión. Pero para esta persona, en su mente, consideraba más peligroso en el avión, montar en el avión ese momento de despegar, que acelerar en el coche y casi pasarse de la velocidad. Entonces, ella se sienta cómoda acelerando en su coche, no le tiene miedo. Ese anclaje negativo. No sé si te Me, resulta claro ese ejemplo. me resulta muy claro y voy a abusar de tu confianza, Iván, y quiero enlazar la pregunta que viene ahora con el cómo detectas tú ese miedo de base que efectivamente era el control en vez de el miedo al avión propiamente dicho. Pues se puede hacer de muchas formas. Primero, a base de preguntar a la persona, utilizando un poco de hipnosis conversacional y haciendo preguntas que le hacen a la persona indagar un poquito en más allá de lo que es la mente consciente. Sin embargo, la herramienta por excelencia suele ser la regresión. Hay muchas formas de hacerlo, aunque ya he dicho que una es esa a través de utilizar preguntas potentes y la otra es buscar un posible origen. Te das cuenta que cuando se origina esa emoción a volar, a lo mejor no tiene nada que ver con un avión, sino tiene que ver a un día que se quedó encerrada en un baño. Y resulta que esa persona se quedó encerrada en un baño, sintió sofoco y 20 años después se sube a un avión, después de haberse subido 20 veces al avión y por alguna razón se activa de nuevo esa información de la amígdala y vuelve a sentir ese sofoco y empieza a tener miedo o pánico a montarse los aviones. Entonces hay varias formas, más que la información de la memoria. Es que te lo pregunto, me interesa muy mucho esa parte porque creo que es la clave de la terapia. Es decir, el detectar eso tienes el 80% hecho, el otro 20% ya es trabajo de tú a tú, pero el detectarlo, yo ahí es donde veo la complejidad precisamente y no es nada fácil. Y en relación a ello, pues te vi conducir durante el curso de manera magistral a algunos voluntarios a través de estas preguntas al fin, ¿no?, que nos interesaba, que muchas veces pues poco o nada tiene que ver con lo que nos termina contando la persona de por qué le pasa, ¿no? Entonces, a mí se me han dado en algunas prácticas terapéuticas pues una oscuridad muy intensa, ¿no?, en cuanto a la persona que nos traslada una tristeza o una pena y es muy complejo el llegar a este fin, a este foco. Ahí sí que te vi pues una rama muy marcada de coaching, que es muy efectivo, muy rápido y muy eficaz en esta línea. Me gustaría saber qué consejos nos darías, Iván, ante pues cuando el paciente, aunque esté colaborativo, pues se cierra en banda, no porque quiera, sino porque igual pues no sabe trasladarnos o no conoce mismamente la información que le perturba o que le causa el problema en este caso. Vale, si estamos hablando, por ejemplo, del fatídico no sé, porque hay veces que a algunas personas le haces preguntas y aparece el no sé. ¿Estamos hablando de ese caso a lo mejor? ¿O estamos Eh, hablando?
Sí, claro, sí, de no sé y de que pues es fácil cuando alguien viene y dice, oye, pues mira, a mí se me ha muerto mi madre la semana pasada, pero pues hay, cada paciente, cada persona es un mundo, hay 20.000 variables que pueden pues muchas veces no es solo la causa de la madre o cree que es porque se te ha muerto tu madre, pero es porque pues llevas, no sé, pues 3 años en un trabajo que no te gusta y tú lo achacas a la pregunta va a ese no sé, que es literal a veces en no sé, y otras veces pues se oculta de manera inconsciente esa causa en paciente terapeuta. Bueno, pues Sé que mira, es compleja la pregunta, Iván, sé que es muy amplia, pero está bien, esas son las buenas, las complejas. Bueno, pues mira, en mi experiencia, a mí cada vez se me han ido dando menos situaciones de esas, por varias razones. Primero, porque yo he ido ganando más experiencia en estos años, he ido ganando mucha más confianza en mí como terapeuta y yendo de la situación y bailar con la persona. Entonces, puede ser que empecemos hablando o salga un caso de un problema con la madre y de repente nos dirijamos a un problema con una expareja de hace 10 años. Entonces, cuando le preguntas qué tiene que ver esa relación con tu madre y con el problema de ira, y a lo mejor la persona te dice, no tengo ni idea, no lo sé. Bueno, no lo sabes. ¿Cómo te sientes? Pues siento. Entonces, esa sensación para mí es suficiente trabajar. Cuando hay personas que no pueden explicarlo, trabajamos con la sensación. Esa sensación que, ¿dónde está? ¿Dónde la sientes? Y quizás ya es trabajar un poco más con esa parte más energética de cómo tu cerebro simboliza o interpreta esa sensación que no sabes o eso que no sabes explicar con palabras, pero que lo sientes. Y a partir de ahí empezar a trabajar con ese simbolismo. Esa sería una de las opciones. Sin embargo, yo soy de los que pienso que cuando damos confianza a la otra persona se va a abrir mucho más. Es decir, cuando siente que tiene confianza en nosotros, de que sabemos lo que estamos haciendo, de que tenemos herramientas y a lo mejor es la primera vez que trabajas con ese caso, pero tú tienes la confianza como terapeuta de que va a salir bien, de que suceda lo que suceda, al final de la sesión va a salir bien. De alguna forma eso se proyecta en la persona y la persona empieza a creer en sí misma de que el trabajo que se está haciendo funciona, sea el que sea, aunque parezca que está en un bucle, que hay un loop ahí que no se sale de ahí, cuando tú como terapeuta normalizas esa situación y bueno, esto es parte del proceso, la persona va a sentir esa confianza y va a decir, bueno, pues esto es parte del proceso. Así que, bueno, la cuestión es siempre tener ese bucle si se produce con confianza. Y si no, trabajar con la sensación, sin palabras. no puedo estar más de acuerdo, Iván. Además, es súper sutil y el paciente rápidamente te lo detecta. Así que estoy totalmente en línea con tu postura y te agradezco la transparencia y el cuerpo de tu respuesta, Iván. Me gustaría seguir preguntándote por aquellos casos en los que el paciente está receptivo a realizar una sesión de hipnoterapia, pero quizás la cualidad de ese paciente es que es menos imaginativo y es más complejo llevarlo a ese tipo de situaciones. ¿Cómo plantearías este caso, Iván? Bueno, pues lo primero, yo es quitarme la creencia como terapeuta que hay personas resistentes, por decirlo así. O sea, que es un trabajo mío primero, un poquito relacionado con lo de antes, el tener esa confianza como terapeuta de que realmente cuál es la resistencia que puede tener una persona a qué. Porque si al final está ahí para que le ayudemos. Y el otro día comentaba en un vídeo que nuestro trabajo es colaboración. Entonces, ¿qué puede estar evitando esa colaboración?
A lo mejor hay un miedo a lo que es la hipnosis, a lo mejor es que no confía demasiado en nosotros todavía, a lo mejor no hemos explicado lo que va a suceder durante la sesión, no hemos preparado la mente de la persona. Entonces yo siempre digo que la hipnosis no comienza cuando dices, mira aquí en la pared y empieza a notar la sensación de pesadez de los ojos, sino que empieza antes. Cuando tú ya como terapeuta, la persona a lo mejor te conoce, empiezas a tener un prestigio o a tener una autoridad, entonces la propia persona empieza ya a decir, pues parece que este terapeuta, esta persona sabe de lo que está hablando. Las personas que se forman en hipnosis e hipnoterapia, que le den a conocer a todo el mundo lo que están haciendo y que empiecen a crear la percepción en otras personas de que saben lo que están haciendo, porque eso ya abre la mente de la persona y la creencia. Entonces, ante esa apertura de la creencia, las barreras se van reduciendo, porque nuestro trabajo también es ese, ayudar a una persona a que abra su creencia. Y si tiene que utilizar su propio mecanismo de sanación, es decir, el efecto placebo, vamos a hacerlo también, porque el efecto placebo es curativo. Es decir, si esa persona con tú como terapeuta tienes esa habilidad para ayudarle, la propia persona va a empezar a creerse, a verse la creencia de que esta persona me va a ayudar. Sus defensas se van a reducir, va a estar más abierta a colaborar y en confiar en lo que tú estás haciendo. Aún así, eso no evita que durante la sesión pueda entrar pues, algún tipo de duda, si la situación no va como la persona se esperaba, o más que resistencia, pues una redirección, ¿vale? Pues este camino no es el que había que tomar, vamos a tomar otro camino diferente, siempre desde una postura del terapeuta de confianza y seguridad de que eso es lo que tenía que pasar. No pasa absolutamente nada, no me echo atrás, no me vengo abajo, siempre mantengo la confianza en que el resultado final va a ser positivo. ¿Para qué? Para no dañar la creencia de la persona de que esa sesión le va a ayudar, que al final son ellas las que hacen el cambio. Entonces eso se lo proyectamos también. Buenísimo, buenísimo, Iván. Y me ha recordado a un vídeo que tienes en tu canal de la empatía, ¿no? En cuanto al paciente. Y creo que es una parte de gran responsabilidad para el profesional, el saber separar y esos sesgos, ¿no? Que nos marcan muchas veces, como tú bien comentas, ¿no? Cuando tú tienes tu rol, tienes tu seguridad, tienes tu certeza de que si no por un camino o por otro vas a llegar al fin deseado, pues eso es permeable completamente a las personas que tienes delante y termina funcionando. Así que mil gracias, Iván. Estoy encantado, la verdad, estoy Y yo, encantado. Así que bueno, en la línea del tema de las creencias, me gustaría saber si tienes algún método rápido de testeo y de cambio de estas creencias limitantes o negativas que muchas veces marcan o son determinantes en la terapia. vale, no sé si decir un método rápido, porque las creencias, para comprobarlas, suele llevar tiempo para testearlo. Es decir, la única forma que yo tengo de testearlo en la consulta es llevando a la persona, poniéndola en dificultades a través de su imaginación. Es decir, testeando a esa persona si los cambios que hemos hecho durante la sesión, cambio de creencias, cambio en la forma de comportarse, si es capaz de imaginarse esos cambios en el futuro, en las situaciones cuando en el pasado no podía. Entonces, esa es la única forma de testearlo en la sesión, llevarle al futuro y ponerle en dificultades. Es decir, ahora imagínate que tu padre te dice que no vales para ese trabajo. Tus creencias de antes diría, bueno, pues si mi padre me lo dice, seguramente es que no valga, te vienes abajo. Pero con el trabajo que hacemos en terapia ahora, con ese recurso, con ese nuevo punto de vista, ahora imagínate que tu padre te dice que no vales para el trabajo. ¿Qué es diferente?
cuando tienes estas nuevas creencias? Y ahí la persona te dirá, bueno, si el trabajo ha sido efectivo durante la sesión, te dirá, bueno, pues entiendo que mi padre tiene su punto de vista, yo tengo otro punto de vista diferente y no tengo que darle importancia. Yo ya soy adulto y tengo otro camino que seguir, tengo una familia y me siento con confianza de que voy a seguir ese camino. ¿Vale? A mí me está convenciendo de que en la sesión ya es capaz de ponerse en esas situaciones del futuro. Entonces es un punto muy a favor. Y la forma de comprobarlo realmente es a base de tiempo, a base de que, vale, pues esto es lo que tú me estás demostrando en la sesión. Ahora sal ahí fuera y hazlo. Ahí y después, a base de hacerlo y comprobarlo, ya va a ser parte de tu creencia y de tus nuevos programas. No es que sea siempre lo más fácil, porque es normal que los programas antiguos de vez en cuando se activen, pero lo importante es que aunque se activen, seas consciente de eso y decir, no, por aquí no. Tengo otro programa ahora que puedo utilizar, tengo otros recursos diferentes. Ahora entiendo que esa situación ya no soy yo. Excelente, Iván. Para ir concluyendo, me gustaría preguntarte, ya que nosotros trabajamos mucho con la información familiar del paciente, nos interesa conocer si tienes alguna forma desde la hipnosis de obtener información que no se conoce, no se sabe o de la que no se tiene memoria en cuanto a la información familiar. Bueno, pues también varios temas aquí. Uno, la memoria es maleable y la memoria nos puede engañar. Entonces, la forma de conocer información familiar, tanto dentro de esta vida o a lo mejor de otra vida pasada, si la persona cree en la reencarnación, es a través de las regresiones. Lo que es importante para mí es explicar a la persona de que, bueno, pues eso no sabemos si es verdad o no. Es decir, cada persona, la persona con la que trabajas, tiene su propia creencia. Y para mí lo importante es que, a pesar de que tenemos herramientas y que van a suceder cosas durante una regresión, tanto dentro de esta vida como una vida pasada, va a venir información que a lo mejor la persona conoce y otra información que no conoce, o a lo mejor le han dicho, o algo que intuía. Se da cuenta que pues han sucedido cosas en su niñez. Pero lo importante para mí es explicarle a la persona que no sabemos si eso realmente ha sucedido o no, porque la memoria a veces, bueno, a veces no siempre tiende a rellenar los huecos, que no hay claridad y se suele fantasear bastante. Sin embargo, a mí como terapeuta eso me da igual, porque si la persona tiene la creencia y siente que lo que sale en una regresión es real y eso le ayuda a darse cuenta, a cambiar un punto de vista y a sentirse de forma diferente, para mí es la validez. Es decir, mi creencia a mí tiene que ser indiferente para lo que surja durante la sesión. Tanto si yo creo que es real o no, yo no voy a interferir en la creencia de la persona. Le voy a explicar, sí, de forma educativa, que bueno, lo que sucede o lo que sucede en una regresión, bueno, ella misma tiene que decidir si es cierto o no. Yo no lo puedo decir eso. Y si es verdad que yo como curiosidad, pues a veces salen regresiones a vidas pasadas, pues voy a Google y empiezo a chequear, testear, porque, bueno, pues por interés profesional, de decir, mira, esta persona de repente ha aparecido en una vida en tal año y era tal persona. Y es curioso que a veces, pues en las formaciones entre los estudiantes, cuando hacemos las prácticas de vidas pasadas, pues aparece información que aparece en Google también, muy parecido a lo que sale en esas sesiones. Y ahí la pregunta ¿es real? ¿Es imaginario? ¿Se ha pasado esa información de los ancestros a esta persona? Pues eso realmente cada persona tiene que decidir, hasta que no haya más educación científica en ese área. Muy bien, compañero. Pues hasta aquí la entrevista. Sí, me gustaría comentar a quien pueda interesar sobre tus cursos, las diferentes opciones que hay, modalidades, facilidades de pago y lo valioso de este material, me encanta la parte de recuperar la inversión, ¿no? Porque aquí dices, bueno, pues vale tanto un curso, pero
se nos olvida la parte de en qué nos va a retribuir ese curso de vuelta. Así que si consideras, Iván, pues te doy para que nos comentes, que a mí en lo particular, pues me interesa muy mucho esta parte. Bueno, pues te agradezco que me des la oportunidad de ofrecer a las personas pues la posibilidad de unirse a la próxima formación del diploma de hipnosis e hipnoterapia integrativa que empezamos el 7 de diciembre. Y al final es una formación enfocada para profesionales y para convertir o crear profesionales. ¿Qué sucede? Que muchas veces hay personas que se apuntan para mejorar su vida personal y lo consiguen. En la mayoría es imposible no mejorar tu vida personal cuando se hace un trabajo terapéutico, imposible. Y durante ese proceso, esa formación, pues dicen, pues, ¿por qué no? Yo voy a ayudar a otras personas también y puedo dedicarme a esto. Entonces empiezan a descubrir también que es más allá de mejorar su propia vida, que pueden ayudar a muchas personas. Entonces, yo siempre recomiendo a que las personas se profesionalicen y que cobren por sus servicios a otras personas porque es su tiempo. Igual que las personas invierten en esta formación, otras personas están dispuestas, buscando ayuda y dispuestas a invertir en personas que les ayuden a superar un duelo, una ruptura, un miedo, a dejar de fumar, a mejorar la relación con la comida, a miles, millones de casos que yo me he encontrado, a cada cual a veces más extraño y que las personas no encuentran solución o no tienen a una persona en quien confiar. Entonces, la hipnosis y la hipnoterapia para mí es, por supuesto, estoy condicionado, pero es una herramienta muy rápida y bueno, pues de hecho hoy es el último día para apuntarse ya a esa formación, que ya tenemos un grupo creado y ya lo cerramos, creo que quedan 10 horas para apuntarse a esa formación de 12 semanas. Justo, justo. Súper instructivo, súper interesante y muy transparente. No esperaba otra cosa de ti, Iván. Darte las gracias de corazón. No hace falta que te lo diga, pero bueno, me tienes para lo que necesites Igualmente. y seguro coincidiremos en un futuro no muy lejano, Iván. Pues te agradezco muchísimo que me hayas invitado, me he sentido muy cómodo y ya sabes que cuando se habla de un tema que te gusta, pues el tiempo pasa volando, nos autohipnotizamos y hay una distorsión del tiempo espectacular. Justo, justo. Así ha sido y nada, Iván, un placer con todos vosotros. Iván, para uno plural y nada, pues agradecido en el alma, compañero. Gracias, Un igualmente, cuídate saludo. mucho. Adiós, Ricardo, adiós a todo el Chao, mundo, gracias. chao, chao.